Hola, soy Gabriel Vázquez del Castillo. Hola, soy Leonardo Yupanqui. Y yo soy Fabio Saldívar Benavides, somos de la sección 2.02 y el grupo 2 del laboratorio. Para la parte electrostática, el experimento que realizaremos será el del electroscopio, mientras que para electromagnetismo hemos elegido una variante al motor de Faraday. Bueno, los materiales que usaremos para hacer nuestro microscopio son una botella de vidrio, una tapita de Tecnopor, una bolita de papel de aluminio o un alambre conductor. Este es un alambre de luz número 14 y dos láminas de papel de aluminio, no tienen que ser tan grandes, o un orificio para armarlo. Entonces lo primero que hacemos es insertar nuestra tapita de Tecnopor aquí en el borde de la pelotita o el cable y doblamos esta puntita como un ganchito. Y insertamos ambas láminas de papel. Tratamos de que ambas láminas tienen punta y bueno, luego introducimos todo esto dentro de la botella con cuidado que las láminas no se separen. Y cerramos a presión con la bolita de tiempo. Primero que tienes que ver luego por el. Ya, bueno, ahora lo que haré es, como el globo está cargado, voy a acercarlo a la pelotita y vamos a ver cómo es que las láminas se separan. Y no estoy tocando la pelotita. Esto se debe a que se carga por inducción, pero ya lo explicaré más adelante detalladamente por qué. Bueno, pero también podemos observar que si toco la pelotita de aluminio, lo que va a pasar es que las cargas se van a ir a mi mano y esta se va a descargar volviendo a su estado neutro. Primero vamos a representar nuestras cargas negativas, o sea, donde tenemos electrones de sobra con un simbolito de check verde, y nuestras cargas positivas, donde tenemos un efecto de electrones con una cruz roja. Entonces, comenzaré diciendo de que cuando frotamos el globo con la casaca, lo que hacemos es cargar este negativamente. Y esto pasa debido a que el globo está hecho de plástico. Entonces, al frotarlo, la chompa empieza a ceder electrones, o sea, está liberando electrones, y estos electrones son captados por el globo. Y el globo estaría cargándose negativamente. Es por eso que le pongo checks verdes que representan los electrones adentro de este. Ahora, por otro lado, tenemos a nuestro sistema, o sea, nuestro electroscopio, cargado neutro. Entonces, cuando yo acerco el globo a este, lo que va a pasar es que en la pelotita de aluminio también se encuentra en un principio se encuentra en un estado neutro, o sea, iguales cargas. Igual número de cargas positivas como cargas negativas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los electrones se van a repeler a un lado de la bolita. Podríamos decir que se van a poner en este lado. Y esto va a generar que haya un defecto de electrones en este lado. Entonces podríamos ver como que las cargas positivas se sienten atraídas de este lado y las cargas negativas se sienten repelidas por estas. Y esto tiene lógica, ya que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Entonces lo que pasa es que estas cargas negativas que se sienten repelidas por el globo, ya que se encuentra cargado negativamente, viajan a través de nuestro alambre y van a llegar a ambas placas. Entonces, lo que estaría pasando a continuación es que tenemos dos placas y estas placas se encuentran cargadas negativamente cada una. Entonces, lo que va a pasar es que las cargas se van a sentir repelidas y hacen este movimiento. Y ahora tendríamos nuestras placas en esta posición. Bueno, una vez que teníamos las placas ya separadas, lo que yo hice fue tocar directamente a la bolita de aluminio con el dedo. Y lo que pasó fue que las placas se juntaron. Y esto se debe a que mi dedo en este momento está funcionando con una conexión a tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Que todas las cargas están viajando a través de mi dedo y en este caso el sistema, o sea, me refiero a la platita de aluminio y todo, con el alambre y las placas, volverían a estar en un estado neutro regresando a su estado original, o sea, las placas en esta posición. Y bueno, esa sería toda la explicación. Gracias. Bueno, y las aplicaciones de los electroscopios a nivel industrial o de fábrica son principalmente que estos se usan para poder determinar si es que algún objeto se encuentra cargado o no y para determinar el signo de estas cargas. Algunos errores que suelen ocurrir cuando utilizamos un electroscopio son que las láminas no se separan. Y bueno, creo que esto se debe a dos principales factores. Uno, que de repente al no frotar el globo bien, lo que pasa es que este no se carga lo suficiente y las láminas no se separan. Y bueno, el otro motivo puede ser de que la entrada, o sea, me refiero al tampón que puse de Tecnopor, puede ser no el adecuado y no hace presión suficiente. Entonces lo que pasa es que las corrientes que se encuentran en el ambiente, en el aire, intervienen en nuestro sistema y no permiten que las láminas se separen. Los materiales que vamos a necesitar van a ser un portapilas, dos pilas AA, alambre de cobre esmaltado, alambre de cobre grueso, dos imanes y una base de madera. Vamos a iniciar poniendo cada pila en el respectivo portapilas. Este nos permitirá manipularlas con mayor facilidad y utilizarlas en el circuito que vamos a armar. A continuación vamos a usar el alambre de cobre esmaltado. Vamos a hacer una bobina girándolo alrededor de un objeto cilíndrico de modo que podamos enrollar gran parte del alambre quedando de esta forma.
Ahora, con los extremos que sobran, vamos a enrollarlos y vamos a formar finalmente la bobina. Utilizando un cúter vamos a quitar el esmalte de los extremos de la bobina, pues este funciona como aislante y vamos a necesitar que la corriente sea conducida a través de ella. Ahora vamos a utilizar un alicate y vamos a doblar el alambre de cobre grueso, de modo que nos quede una especie de gancho. Nos quedará algo similar a esto. A continuación volveremos a doblar el alambre, pero esta vez por en medio. Repetiremos el proceso con 2 alambres y obtendremos lo siguiente. Fijaremos ambos alambres a la base de madera de modo que estén alineados y a una misma altura. En este caso se usaron ganchos. Vamos a unir los 2 imanes y situarlos entre ambos alambres de cobre. A continuación pondremos la bobina mediante sus extremos en las especies de ganchos que hemos formado con los alambres de cobre más gruesos. Ahora solo queda utilizar el portapilas y establecer un contacto entre ambos cables y cada alambre de cobre grueso, obteniendo el siguiente movimiento en la bobina. Si invertimos las polaridades, esta vez el movimiento se dará de este modo. Para poder explicar este suceso debemos recordar que si tenemos un cable que conduce corriente y al mismo tiempo que está sometido a un campo magnético, vamos a encontrar que está sometido también a una fuerza. Esta fuerza va a tener una orientación de acuerdo al producto vectorial del sentido de la corriente y del campo magnético. Entonces, ahora que sabemos esto, vamos a poder analizar lo que ha sucedido en nuestro experimento. Primero, he hecho un pequeño bosquejo de la bobina que hemos utilizado, pero desplegada. Aquí podemos analizar el sentido de la corriente y cómo de venir de derecha a izquierda, de este modo, va a ir así alrededor de las espiras. Si invertimos el sentido de la corriente, va a tener esta orientación en las espiras, como se muestra aquí. Entonces, aquí tenemos del mismo modo un bosquejo del experimento. En este caso, tenemos que la corriente, las cargas, van del lado de mayor potencial al de menor potencial, y sigue esta orientación la corriente, como pudimos ver en esta imagen. Entonces, si separamos la bobina y la analizamos, vamos a encontrar un campo magnético y la corriente. Este campo magnético es un vector tangente a las líneas de inducción de campo que las podemos ver aquí, en donde el imán tiene un polo norte y un polo sur, y las líneas de inducción van del norte al sur. Entonces, al trazar una línea tangente, vamos a tener el vector campo magnético, de este modo. Aquí, si analizamos y utilizamos la regla de la mano derecha, vamos a encontrar que, en este caso, la fuerza tiene una orientación de este modo. En el otro extremo también vamos a analizar y tenemos la fuerza que va de este modo. Entonces, con estas dos fuerzas vamos a ver que esta bobina va a girar en sentido antihorario, y así se dio precisamente en el experimento. Cuando invertimos las polaridades, cambió la orientación de su giro, ¿no? Y ahora se daba de modo horario. Entonces vamos a analizar de nuevo. En este caso la corriente va de nuevo de mayor potencial a menor potencial, y podemos ver que tiene esta orientación. Si separamos de nuevo la bobina y la analizamos por individual, vamos a tener el mismo campo magnético, pues el imán se mantiene. Tenemos el polo sur para arriba y el polo norte para abajo y las líneas de inducción. Y la corriente es la que cambia en este momento, pues tiene una orientación opuesta a la anterior. Entonces, utilizando de nuevo la regla de la mano derecha, vamos a tener una fuerza de este modo. Y en el otro extremo una fuerza que tiene una orientación hacia abajo. Entonces, estas dos fuerzas van a hacer que la bobina gire en sentido horario, dando justamente el giro que obtuvimos en el experimento y como se puede apreciar en el video. Entonces, esta sería la explicación de por qué es que esta bobina gira al estar sometida a un campo magnético y a una corriente. Este fenómeno basado en producir una fuerza a través de un campo magnético y una corriente se aplica principalmente en los motores eléctricos que tienen un principio de funcionamiento basado en lo que hemos hecho en este experimento. En general, los motores eléctricos pueden usarse para ventiladores, vibradores de celulares, bombas, electrodomésticos, herramientas eléctricas, unidades de disco, etc. En fin, un motor eléctrico tiene demasiadas aplicaciones, pero se podría reducir su funcionamiento a este principio que hemos aplicado en un experimento bastante sencillo. En cuanto a errores o inconvenientes en la experiencia, en un inicio esta no funcionó, pues no le había quitado el esmalte en los extremos a la bobina, y esto, como funcionaba como un aislante, impedía el paso de corriente. Además, también me di cuenta que se necesitaban imanes lo suficientemente potentes para que la fuerza de verdad pueda hacer girar la bobina. Entonces yo usé 2 imanes grandes. Además, también debemos considerar que si no tenemos un voltaje alto, la corriente va a ser baja y tampoco va a alcanzar esta fuerza para hacer girar la bobina. Entonces debemos tener en cuenta todos estos factores, pues la magnitud de la fuerza va a depender de la magnitud del campo magnético y de la magnitud de la corriente. Primero, para ambos experimentos comprobamos lo que habíamos aprendido teóricamente. En el caso del experimento de electrostática, o sea, el electroscopio,
comprobamos cómo se distribuían las cargas en objetos y cómo también podemos cargarlos por frotamiento, por ejemplo, como sucedió en el globo. También comprobamos que al tener dos cargas de igual signo, como era en el caso de las dos placas, estas se repelían, ya que las placas estaban cargadas negativamente. En cuanto al experimento de electromagnetismo, comprobamos cómo al haber una corriente en un conductor y un campo magnético va a surgir una fuerza sobre este cable conductor. Esto lo comprobamos con el movimiento de la bobina que habíamos hecho. Y también comprobamos la orientación que iba a tener esta fuerza, ¿no? La cual se obtenía con la regla de la mano derecha entre la dirección de la corriente y del campo magnético. Y creo que es importante que realicemos estos experimentos, pues a veces no basta con leer la teoría en un papel para asimilar el concepto, sino que es necesario experimentarlo nosotros mismos para poder entenderlo mejor y por tanto interiorizarlo de mejor manera también.